Buenos días a todos. Soy María Prieto, residente de segundo año de dermatología aquí en el Hospital Universitario Puerta del Mar. Hoy es 5 de diciembre, hace 11 grados y voy a dar esta sesión sobre urgencias en dermatología parte 2, viendo un poco aquellas patologías que no nos dio tiempo a ver en la sesión del mes pasado. Y vamos a empezar con las toxicodermias. Las toxicodermias son reacciones adversas medicamentosas cutáneas que realmente son bastante frecuentes. Hasta un 8% de los pacientes hospitalizados pueden sufrir en algún momento algún tipo de toxicodermia. No obstante, la gran mayoría van a ser considerablemente benignas, pero sí que existen algunas formas que son graves y potencialmente mortales, por lo que tenemos que identificarlas lo antes posible. Como reacción adversa medicamentosa que es, tiene que tener una introducción reciente de un fármaco, pero esto tiene un poco de truco, porque en algunos de los casos la introducción reciente es hasta en los 3 meses posteriores, por lo que hay que hacer una anamnesis muy detallada. Los fármacos que más se relacionan van a ser los antiepilépticos, sobre todo carbamazepina y lamotrigina, el alopurinol, betalactámicos, AINE y ECA. Las formas clínicas son múltiples, prácticamente cualquier cosa pueden producir en la piel, siendo lo más característico el exantema maculopapular, que es lo más frecuente. Pero existen otras muchas formas, pueden dar urticaria, vasculitis, erupciones liquenoides, erupciones ampollosas. El exantema fijo medicamentoso, que es muy característico porque va a dar lugar a una mácula rojo-violácea que aparece siempre en la misma zona cuando se da el fármaco, etcétera, un montón de formas clínicas. Y destacan por su gravedad el DRESS y el síndrome de Steven-Johnson o necrolitis epidérmica tóxica, que vamos a ver luego un poco más adelante. El exantema maculopapular o erupción morbidiforme es, como hemos dicho, la forma más frecuente, hasta el 90% de los casos, y es en general una forma benigna que comienza en los 15 primeros días tras la introducción del fármaco y que tiende a resolverse espontáneamente una vez deja de tomarse el fármaco. Clínicamente lo vamos a ver como una erupción maculopapular que empieza sobre todo en el tronco y en el cuello, que tiende a confluir y que puede intoxicarse en flexuras. Generalmente no afecta a mucosas ni afecta a la región facial. Y puede acompañarse de cierta febrícula, pero no suele asociar fiebre como tal. El diagnóstico es un diagnóstico clínico y realmente el estudio histológico pues tampoco nos daría demasiada información en estos casos. Ahora sí, sí que tenemos que tener mucho cuidado en estos pacientes porque el exantema maculopapular puede ser muy similar al exantema que se produce en los pacientes con DRESS. Entonces, en cualquier cosa que se salga fuera de lo normal, que el paciente tenga una mayor extensión, o sea, que tenga mucha extensión corporal, que tenga fiebre elevada, adenopatías o edema facial, pues tenemos que sospechar que quizás sea un DRESS y tenemos que hacer una analítica para descartarlo. No obstante, como hemos visto, es generalmente benigno el exantema maculopapular, por lo que con suspender el fármaco y poner un tratamiento sintomático suele ser necesario, suele ser suficiente. Y como tratamiento se pueden poner corticoides tópicos, antihistamínicos orales y en casos ya más extensos o que el paciente tenga mayor afectación, pues se pueden hacer pautas descendentes de prednisona. Bien, después tenemos el DRESS, que es el Drug Reaction with Eosinophilia y Systemic Symptoms, que al final es un poco, lo explica el propio nombre. Es una reacción de hipersensibilidad grave y potencialmente mortal, que en algunos casos se ha visto con una mortalidad de hasta el 10%, que se caracteriza por erupción cutánea, hipereosinofilia y afectación multiorgánica. Y es característico del DRESS esta latencia tan prolongada de hasta 3 meses. Clínicamente vamos a ver un exantema maculopapular difuso pruriginoso que puede afectar a gran parte de la superficie corporal, incluso puede dar lugar a un cuadro de eritrodermia y que tiene característicamente acentuación folicular y se va a acompañar de síntomas generales como adenopatías y fiebre. También es característico, aunque no muy frecuente, el edema facial, pero si lo vemos tenemos que sospechar que estemos ante un DRESS. También se ven alteraciones hematológicas, sobre todo de eosinofilia, y alteraciones viscerales, siendo lo más frecuente la afectación hepática, que puede ir desde una simple transaminitis a un fallo hepático. Y también se pueden afectar otros órganos como el riñón, pulmón, pero esto ya serían casos más graves. Aquí podemos ver algunas imágenes de este exantema en el DRESS con la acentuación folicular y que pueden tener pues una gran superficie corporal afecta. El diagnóstico a veces puede ser difícil porque estos pacientes tienen mucha latencia con el inicio del fármaco y porque inicialmente un exantema maculopapuloso nos lo puede dar un montón de cosas, por lo que se ha creado una serie de criterios diagnósticos por parte del Registro Europeo y del Comité japonés, que son criterios tanto clínicos como analíticos que nos ayudan con el diagnóstico. Entonces, tenemos un paciente que sospechamos que puede tener interés. ¿Qué hacemos? Pues, como siempre, una anamnesis dirigida y una exploración física completa. Hay que intentar determinar cuál es el fármaco que puede estar produciendo el cuadro, porque suspenderlo es el principio del tratamiento. Y también hay que calcular la superficie corporal afecta. Preguntarle también pues, si ha tenido fiebre, qué síntomas ha tenido, si tiene afectación de mucosas, etc.
Y necesitamos hacer una analítica completa, con hemograma, perfiles hepáticos, niveles de inmunoglobulinas y las serologías y el IGRA para tratamientos posteriores. También muy importante la analítica, no solo inicial para el diagnóstico, sino también para valorar la gravedad. Y también podemos hacer biopsias cutáneas que no son como tal esenciales para el diagnóstico, pero sí que nos van a ayudar. Valoramos la gravedad con los criterios analíticos porque el DRES leve no tiene afectación visceral o las transaminasas están simplemente elevadas por debajo de 4 veces del valor de la normalidad. Y según van empeorando los valores analíticos, como se van viendo aquí, pues tenemos mayor gravedad del mismo y esto nos puede ayudar con el manejo. ¿Cómo lo tratamos? Pues inicialmente suspendemos el fármaco, eso es lo más importante. Generalmente suspendemos el fármaco sospechoso, pero lo suyo sería suspender todo fármaco que no sea esencial en el paciente. Y valorar si necesita o no ingreso, porque van a existir casos de DRES que son leves, en los que no tiene afectación visceral o la afectación visceral es muy leve. En esos casos, pues se puede tratar de forma ambulatoria con corticoides tópicos, antihistamínicos orales y corticoides sistémicos orales también. Y en casos ya más graves, pues tendríamos que tratarlo un poco como una eritrodemia, como vimos en la sesión anterior. Tenemos que ingresar al paciente con monitorización estrecha y tratamiento tanto sintomático como de soporte. Y el tratamiento específicos pues van a ser los corticoides, generalmente inicialmente en forma de bolos, que después pueden pasar a pautas orales, y también pueden ser necesarias las inmunoglobulinas intravenosas a dosis de 2 gramos kilo, en casos que no respondan a los corticoides o que de inicio pues ya tengan una afectación visceral muy grave. Después tenemos el síndrome de Stevens-Johnson y la necrolisis epidérmica tóxica, que son también formas muy poco frecuentes pero muy graves de toxicodermia, que tienen de hecho una mortalidad en el Stevens-Johnson llega hasta el 5% y en el NET hasta el 35%. Y se va a caracterizar por la aparición de un eritema cutáneo con mucho dolor que posteriormente da lugar a una exfoliación. Suele aparecer 7-21 días tras la introducción del fármaco y antes este síndrome Stevens-Johnson-NET estaba incluido dentro del espectro del eczema multiforme medio, pero hoy en día ya se reconocen como dos patologías distintas. La diferencia entre Stevens-Johnson y NET va a ser la superficie corporal afectada. Menos del 10% Stevens-Johnson, más del 30% NET. Y entre medias, pues tendríamos la forma mixta. Clínicamente son pacientes que comienzan con fiebre elevada y síntomas de vías respiratorias altas, sobre los que después aparecen un exantema con máculas rojo-violáceas que con el tiempo dan lugar al desprendimiento epidérmico, que vamos a ver la epidermis como de un color grisáceo y que se desprende eh, ante traumatismos mínimos o incluso de forma espontánea y deja pues, grandes zonas de dermis expuestas. Las mucosas se afectan hasta en el 90% de los casos y es característico en la exploración este signo de Nikolsky positivo, que es que cuando nosotros tocamos con el dedo la piel del paciente, pues desprende la epidermis. Y obviamente es una afectación muy grave por lo que asocia alteraciones orgánicas, adenopatías, citopenias, transaminitis, etc. Lo que son pacientes muy complejos. ¿Qué hacemos con un paciente que sospechemos que tenga un Stevens-Johnson o un NET? Pues como siempre, que es un poco pesada, la anamnesis dirigida y la exploración física completa, hay que intentar identificar y suspender el fármaco lo antes posible. ¿Por qué? Porque es el principal factor pronóstico. Cuanto antes quites el fármaco, mejor le va a ir al paciente. Calcular la superficie corporal afectada, valorar si se afectan mucosas, etc. Y valorar también pues, si tiene afectación a otros niveles, no solo en la piel. Hay que hacer una analítica completa. En este caso también es interesante añadir hemocultivos porque estos pacientes tienen mucha superficie corporal afecta y las sobreinfecciones son frecuentes y podemos hacer biopsias para ayudarnos con el diagnóstico. Existen escalas de gravedad como es la Scorpion que también nos va a ayudar con el manejo del paciente. Y en estos casos, pues siempre es necesario ingreso y cuidados de soporte del paciente. Y va a depender un poco de la gravedad, porque en casos graves los ingresos son necesarios incluso hacerlos en unidades de cuidado de grandes quemados. Hay que hacer monitorización estrecha, sobre todo signos de sepsis y si tiene afectación de vías respiratorias, porque estos pacientes a veces afectan vías respiratorias y necesitan soporte ventilatorio. Reposición electrolítica y sobre todo tratamiento analgésico, porque a estos pacientes les duele mucho, no les pica, les duele. Y al tratamiento como tal, pues hay que tener mucho cuidado con las curas tópicas, hay que intentar tocar a estos pacientes lo menos posible, como he dicho en ocasiones en unidades de grandes quemados. Pueden ser útiles el pergamanganato potásico y después cremas con mezclas de corticoide y ácido fusídico y en las zonas desepitelizadas pues utilizar algunos materiales como por ejemplo Metitel, pero bueno, en general intentar tocar un poquito a estos pacientes porque se les va a desprender la piel a lo mínimo. Y el tratamiento como tal, pues corticoides sistémicos con bolos de metilprednisolona y inmunoglobulinas intravenosas es lo que más se ha estudiado. Pero también existen algunos casos en los que han respondido muy bien a ciclosporina, dosis de 3-5 miligramos kilo, o incluso a fármacos anti-TNF, sobre todo de TANEFTEC.
Y bueno, ahora ya vamos a hablar de otras cosas menos graves, pero que también vemos muy frecuentemente, como la urticaria. La urticaria es una reacción cutánea que se va a caracterizar por la presencia de agones y de angioedema. Es generalmente muy pruriginosa y las lesiones son característicamente evanescentes, sobre todo los agones. Los vamos a ver como estas placas o pápulas eritematodematosas con un borde bien definido, eritematoso y un centro generalmente más pálido. El angioedema suele afectar a la región de la boca, de los ojos y en ocasiones puede poner en peligro incluso la vida del paciente si afecta a vías respiratorias. Y a veces afecta a otras zonas que no son tan frecuentes, como por ejemplo las palmas, y quizás es un poco más difícil de identificar. La urticaria es muy frecuente, hasta un 20% de la población va a tener al menos un episodio de urticaria en su vida. Y lo más frecuente es que sea un episodio de urticaria aguda, es decir, que dure menos de 6 semanas y que no vuelva a repetirse. En la mayoría de los casos de urticaria aguda nunca se identifica la causa, pero bueno, puede estar en relación con reacciones alérgicas, medicamentosas, infecciones, etc. Y esto sí que es importante, nosotros en consulta sobre todo vemos urticarias crónicas que requieren un mayor estudio, diagnóstico y tratamiento, pero cuando las vemos de urgencias suelen ser urticarias agudas que tampoco requieren mayor diagnóstico. Lo más importante en estos pacientes sería un poco descartar que tengan enfedema con afectación de las vías respiratorias o que estemos ante un shock anafiláctico, que eso sería rarísimo verlo directamente nosotros, pero bueno. Y nada, hay que preguntarle si ha tenido episodios previos, si ha tenido fiebre, síntomas constitucionales, sobre todo también si ha tenido dolor abdominal o diarrea, porque el angioedema a veces puede producirse a nivel gastrointestinal y se han introducido nuevos fármacos, porque la urticaria también es una forma de toxicodermia. El diagnóstico generalmente es clínico, no suele necesitarse ninguna prueba y el tratamiento van a ser los antihistamínicos de segunda generación a dosis plenas, que en la mayoría de los casos van a ser 2 comprimidos por la mañana y 2 por la noche, aunque depende del fármaco. En caso de angioedema o que mucha afectación, pues se pueden poner pautas de corticoide oral. Y he puesto aquí lo de que evitemos los bolos de corticoides porque muchas veces los pacientes que vemos de urticaria son pacientes que ya han ido a urgencias 1 o 2 días antes, se les ha tratado en urgencias poniéndole Urbasol, un bolo de corticoides, y se les ha mandado para casa sin tratamiento, entonces vuelven al día siguiente porque han vuelto a rebrotar. Entonces, en caso de que tengan mucha afectación y haya que utilizar bolos de corticoides, pues mandar a casa con pauta descendente para evitar el rebrote. Y bueno, si estuviéramos ante un shock anafiláctico, pues se utiliza la adrenalina intramuscular. Y ya por último voy a hablar un poco de las aftas orales, que también he visto bastantes urgencias en relación a esto últimamente. Las aftas orales van a ser unas úlceras dolorosas, redondeadas, que aparecen en la mucosa oral, sobre todo en los labios, en la lengua o en la mucosa yugal y encías. Van a ser más o menos redondeadas, con un borde eritematoso y un fondo más bien amarillento o grisáceo. Y son muy dolorosas. Los pacientes vienen por eso, por el dolor. Existen múltiples causas que pueden producir aftas orales, tanto agudas como recurrentes. Que recurrentes sería paciente que tiene brotes de aftas orales cada cierto tiempo. Agudas hay muchas, lo más frecuente, traumatismos, la introducción de nuevos fármacos, los AINES producen muchas aftas orales y también los betabloqueantes y el metotrexate o cualquier quimioterapia pues obviamente lo puede producir. Y también infecciones fúngicas, bacterianas y víricas. Dentro de las infecciones víricas, importante sobre todo el virus herpes simple, porque tanto la primoinfección como las recurrencias pueden dar lugar a estas aftas orales, y el Coxsackie A, que da lugar a la alpancina. Y muchas veces en los niños no pues, se puede deber la duda de si estamos ante una primoinfección por herpes simple o un Coxsackie A. Pero es característico que en la alpancina lo que se afecta es únicamente la parte posterior, se afecta los pilares amigdalinos, la úvula, etc. Y el Epstein-Barr también se ha visto que puede producir aftas orales. Y luego en los casos recurrentes, que tenemos paciente que viene varias veces por aftas cada cierto tiempo, pues lo más frecuente es que tenga una aftosis oral recurrente, es decir, que a ese paciente no le pase nada más que las aftas, que esté sano. Pero debajo de una aftosis de aftas orales pueden haber muchas causas, como neutropenias cíclicas, déficits nutricionales o enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias, que estas son múltiples, prácticamente todas pueden producir aftas orales, como el lupus, la enfermedad de Behçet, las enfermedades inflamatoria intestinal, la celíaca, formas ya más complejas que incluyen fiebres periódicas, etcétera, o incluso las enfermedades ampollosas. Por ello, en el manejo de un paciente que tiene aftas orales, lo primero que tenemos que hacer es un poco intentar eh, distinguir qué paciente tiene una enfermedad de base que esté produciendo esas aftas, porque la gran mayoría no van a tener más que una aftosis oral recurrente, pero puede ser que tengan otra enfermedad que necesite tratamiento. Entonces, como siempre, es una anamnesis detallada de exploración física para ver si puede tener algo que nos dé pistas sobre lo que puede tener de base, síntomas digestivos, afectación articular, si ha introducido fármacos nuevos, si tiene fiebre cuando se le producen las aftas, etc.
Hay que hacer una analítica completa con hemograma, bioquímica, ANA, anticuerpos antipiel si sospechamos que podemos estar ante una enfermedad ampollosa, serologías según nuestra sospecha e incluso podemos pedir pues, niveles de vitaminas, hierro, etc. Si sospechamos que estemos ante una enfermedad intestinal, pues se puede pedir la calprotectina, los anticuerpos para la celiaquía, etc. Esto ya un poco dirigido según la sospecha que tengas. Y también suele ser útil tomar una muestra sobre la propia úlcera para algunos virus, sobre todo para el intestino. Y realmente estos pacientes no haría falta hacerles biopsia a menos que esté yendo mal, pero generalmente en una primera consulta pues no haría falta, a menos que sospechemos claramente que tenga una enfermedad ampollosa. Y el tratamiento de estos pacientes pues va a ser un tratamiento sintomático. Tenemos que decirle que tenga una buena higiene. A veces los enjuagues de clorexidina pueden ser útiles porque les duele mucho la boca y no se quieren ni cepillar los dientes. Y el tratamiento de base pues van a ser analgésicos y antiinflamatorios, inicialmente tópicos, con fórmulas magistrales de corticoide y lidocaína. También se pueden utilizar analgesia oral en caso de mucho dolor y en caso de que tengan pues, muchas aftas, mucho dolor, tengan afectación ya más grave, se pueden utilizar pautas de corticoide oral. En lactosis recurrente se suele intentar reducir el número de brotes que se producen y para eso se suelen utilizar fármacos como la colchicina o la dapsona y ya más adelante pues, se pueden introducir otros fármacos en caso de que no responda como la lenalidomida, la Premilast o incluso los antipene. Y bueno, si encontramos en este paciente una causa de esas aftas orales, virus herpes simple, lupus, lo que sea, pues se pondría el tratamiento específico de eso, pero generalmente esto no sería de urgencia. Y ya está, esta es la bibliografía que he utilizado para hacer la sesión y muchas gracias.